Buenas tardes, hermanos. Quisiera invitarles que abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, donde ya dimos lectura, y usando esta historia que Dios nos describe en este pasaje, queremos comunicar a ustedes un mensaje especial, un mensaje único, un mensaje del cielo, que puede ser lumbrera para nuestro camino, una luz para nuestro camino, que tanto necesita la humanidad, pero sin embargo la humanidad no lo sabe que lo necesita. Por ejemplo, nosotros, hoy que gozamos de esta luz artificial que tenemos, le vemos los beneficios. Tiene muchos beneficios y obviamente esto ha avanzado mucho desde que se empezó. Sin embargo, anteriormente no era así. La gente se tuvo que acostumbrar a la forma de luz que podían tener, ¿no? Se iniciaba con antorchas, después con lámparas de aceite, y así hasta el pasar de los siglos es que vemos el descubrimiento de la luz eléctrica y empiezan todas estas modernidades. De hecho, la luz como la conocemos nosotros es a partir del siglo XIX, va mejorando hasta nuestros días, que también ya se tiene cuidado con el impacto de la naturaleza para tener cuidado de todo ello. Pero todo esto se hizo para facilitar las actividades de las personas, tanto en el hogar como el trabajo. Esto hace que sea más eficaz el trabajo, que sea más sencillo, que sea más productivo. Sin embargo, también en relación con la vida del ser humano, el hombre ha buscado por muchas maneras hacer su vida más práctica, más sencilla, menos dificultosa y tal vez hasta cierto punto, en un sentido, sin que nadie le cuestione la forma en la que vive. Si ustedes se ponen a pensar de unos años para atrás, actualmente en general la humanidad ya no le gusta que le digan en qué está mal. De hecho, queremos vivir nuestra vida y creo que es el eslogan que utilizan todas las personas o la forma de vivir o la visión que tiene la gente de vivir como yo quiero mientras no le haga daño a nadie, yo puedo hacer lo que yo quiera. No sé si alguna vez estuvieron en esa posición o han escuchado a alguien, mira, mientras yo no le haga daño a nadie, ¿qué dicen? No pasa nada, es mi vida. Y lo vemos, ¿no? Con la cuestión del aborto y muchas cosas. Es mi vida, es mi cuerpo y mientras no le afecte a los demás, no pasa absolutamente nada. Y es una gran mentira de Satanás que muchos la han creído porque se afecta. El pecado no solamente me afecta a mí, le afecta a los que están cercanos a mí y le afecta a la humanidad, le afecta a este mundo, porque por causa del pecado vienen muchos juicios de parte de Dios. Pero el hombre ha buscado de muchas maneras satisfacer sus necesidades, sus deseos, de tal manera que pueda ser más cómodo o más cómoda su vida sin ningún tipo de presión o autoridad, que esto le hace más sencillo. Sin embargo, siempre va a haber un vacío. Hay gente que está inclinada a lo material, quizás al placer, en muchas formas que ustedes puedan verlo, pero siempre va a haber un vacío porque nosotros no fuimos creados para obtener riquezas, no fuimos creados para satisfacer nuestros propios deseos o satisfacer nuestro ego. Fuimos creados para tener una relación con Dios. Y a través de la vida de Saulo, quiero enseñarles a la luz de la Escritura lo que necesitamos. ¿Por qué necesitamos esa verdadera luz? Para vivir de una manera totalmente distinta, con un verdadero sentido, pero además de un verdadero sentido, en una relación correcta con Dios. ¿Por qué es importante? Porque pareciera que en la actualidad hay muchas personas que aborrecen todo lo que tenga que ver con Dios. No quieren compromisos. Ellos dicen, o algunas personas piensan que son ataduras, que es una vida sin felicidad, que es una vida sin libertad, cuando es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque su misma mente por causa del pecado está afectado, que vemos la vida de una manera totalmente diferente y distorsionada como la veía Saulo. Dice la Escritura en los primeros 3 versículos de la siguiente manera. Dice así: y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al príncipe de los sacerdotes y demandó de él letras para Damasco a las sinagogas, para que si hallase algún hombre o mujer de esta secta, los trajese presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Esto que le aconteció a Saulo
le hizo ver su verdadera realidad. Esta luz que lo sorprende en camino a Damasco porque él tenía el deseo de llevar a cabo sus deseos, sus anhelos que él tenía como buen judío, como fiel guardador de la ley, según él, su deseo era acabar con todo lo que tenía que ver con Cristo. Para él su enemigo principal era Cristo y todos los cristianos que estaban ahí. ¿Por qué? Porque obviamente iba en contra de lo que él era, de cómo había vivido, y él estaba tan aferrado y necio que él tenía que acabar con los cristianos. Porque eso era lo que sentía, era su deber ser, eso era lo que él tenía que hacer. Pero él no esperaba lo que le iba a pasar. Y en ese camino Dios le mostró a través de ese resplandor, que es el inicio de lo que vemos de la conversión de Saulo, quien más adelante fue Pablo, vemos cómo le mostró realmente su realidad. ¿Y saben qué es algo particular que necesita la humanidad y todos nosotros? Es realmente darnos cuenta de nuestra realidad. No sé cuántas veces creemos que estamos bien en algunas cosas. ¿No les ha pasado que en momentos creemos que lo que pienso, lo que digo está correcto hasta que veo que no es así? Bueno, y obviamente en el creyente opera el Espíritu Santo, pero lo vemos. ¿Cuántas de las personas que aborrecen a Dios, que están buscando legislar para no sentir peso por el pecado que están haciendo, buscar que alguien de alguna manera apruebe sus acciones, piensa que está haciendo bien? Por eso son atacados los creyentes, por eso es atacada la Biblia. Lo vemos con tantas cosas, ¿no? ¿Qué busca el hombre? El hombre está buscando que sus acciones sean aprobadas, de manera que nadie los pueda acusar, aunque realmente la conciencia es lo que los va a acusar, porque es la ley que Dios ha escrito dentro de sus corazones. ¿Qué es la realidad que le hace ver Dios a Saulo? Primero, Saulo era un celoso de su religión, era apasionado por el judaísmo. En su sentir, él creía que amaba a Dios y lo que estaba haciendo pensaba que agradaba a Dios. Por eso fue un fiel perseguidor de la iglesia. Los cristianos realmente no le habían hecho nada, solamente estaban predicando que Cristo era el Mesías, que había resucitado y que solamente por medio de él serían salvos. Este mensaje no le gustaba a Saulo. Este mensaje no era lo que había aprendido. Este mensaje era digno de perseguir porque Pablo no quería que este movimiento, el camino, como así le llamaban, creciera, porque iba contra sus principios, contra su forma de vivir, contra sus convicciones. Él creía que estaba viviendo de una manera correcta. Eso lo llevó a aferrarse, a neciarse, como dice la Biblia, ¿no? Era necio, porque él creía que estaba bien. Y si nos ponemos a pensar, ¿quién se hubiera podido acercar a Saulo de los cristianos y decirles, oye, estás mal, estás en pecado y necesitas arrepentirte? Era difícil. A lo mejor nosotros diríamos, no, yo sí me animaba y le decía. Era difícil, ¿saben por qué? Porque Saulo iba contra todo, hombre o mujer. Y si vemos un capítulo anterior, la Biblia nos describe que él consentía con la muerte de Esteban. Quiere decir que él no tenía temor si era hombre o era mujer, o si incluso habría niños, porque para él eran sus enemigos. Eso es lo que hace el pecado en la vida del hombre. Hace ver a Dios como tu enemigo y todo aquel que profesa la fe cristiana como el peor de tus enemigos. Porque sabes, lo que hace Dios y lo que hacen los creyentes a través de esa vida en Cristo es realmente redarguir el pecado del mundo. Por eso no hemos de admirarnos cuando alguien aborrezca a Cristo, porque va en contra de su forma de vivir o de los principios que ha creído que son correctos o de la forma en la que él piensa que vive. Porque hay mucha gente que se aferra a sus ideales, a sus creencias, a sus convicciones y no se da cuenta que está mal. ¿Y qué necesitan? Necesitan a Cristo. Y lo que nosotros podemos hacer, y lo más importante es que debemos hacer, es predicar el evangelio. Pablo decía años más adelante, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Y lo primero que tienes que darte cuenta es de tu realidad. Podemos ser exitosos en un buen matrimonio, podríamos ser exitosos en nuestra profesión, en nuestro oficio, pudiera ser que ningún problema tuvieras en tu vida, ni familiar, ni con tus vecinos, ni en tu trabajo. Pudiera ser que tu vida a tu parecer esté estable, esté mejor que incluso la que otros que leen la Biblia o que buscan a Dios. Pero ¿sabes cuál es tu realidad?
la realidad de todo ser humano. Has nacido en un estado de pecado y de miseria que te lleva a ignorar a Dios y que te lleva a creer que tu forma de vivir es la manera correcta. Por eso muchos toman la opción, como lo hacía Saulo, aferrarse a su vida. Saulo estaba aferrado, tan aferrado esta vez que a él no lo iba a detener nadie. Si necesitaba algo que lo respaldara con las acciones que hacía, lo iba a hacer. Por eso pidió en Jerusalén sus cartas para que donde quiera que él fuera, pudiera hacer algo en contra de esos cristianos. Con lo que no contó Saulo es que en camino a Damasco esa luz cambiaría su vida. Nadie la pudo cambiar, ni nadie puede cambiar la vida del ser humano si no es Dios. ¿Y sabes por qué es el único que puede cambiar tu vida y puede cambiar la vida del hombre? Porque Él te creó y porque Él es el único que tiene el poder de transformar la vida para la eternidad, para que tengas dicha y para que realmente comprendas el propósito que Dios tiene en tu vida. El propósito de Saulo no era perseguir la iglesia, el propósito de Saulo no era odiar a Cristo, porque Dios no lo había criado para ello. Dios lo había escogido para ser salvo, pero por mucho tiempo vivió en el camino equivocado, vivió en la oscuridad espiritual, de tal manera que él creía que estaba viviendo de una manera correcta. No sé si te ha pasado que a veces sientes que estás mejor que los demás, que tal vez tus decisiones han sido más asertivas y que tal vez si te comparas con alguna persona puedas decir, yo estoy bien, no me hace falta nada. Yo he oído personas que dicen, es que yo no he pecado, yo soy buen esposo. Algunos dicen, yo he sido buena esposa, yo soy un buen hijo, yo no tomo, yo no le hago daño a quién, a nadie, pero la Biblia dice que no es así. Quien dice esto es porque obviamente no sabe, no conoce, pero la Escritura dice, no hay uno solo que haga lo bueno. Pablo es directo cuando dice, hemos sido hechos inútiles para hacer lo bueno. No hay en la tierra ningún ser humano más que solo Cristo que pueda hacer lo bueno. Porque por causa del pecado nuestra voluntad, nuestra mente ha sido afectada. Y eso lleva a ¿qué? A una realidad distorsionada. Por eso la Escritura dice que vivimos o que el hombre sin Dios vive en tinieblas. Y así era la vida de Saulo. A pesar de que era un hombre que se confesaba temeroso de Jehová. Un hombre que guardaba los mandamientos como no matarás, no cometerás adulterio, honra a tu padre y a tu madre. Pareciera que su vida era la mejor que muchos de los que estaba siendo perseguido. Pero ¿cuál fue su realidad cuando lo confrontó Dios en ese camino? La realidad de Saulo es que no estaba bien, que estaba viviendo en la oscuridad. Por eso vemos nosotros que no hay ningún esfuerzo humano que pueda hacer algo por eso, si no es solamente el Señor Jesucristo. Solamente a través de Él podemos vivir el propósito para el cual fuimos creados, teniendo una relación personal, profunda con Dios y sobre todo una vida transformada por Dios. Muchas personas creen que están bien y que incluso viven mejor que aquellos que buscan a Dios. Se sienten satisfechos con sus logros, se sienten cómodos, se sienten de muchas formas. Sin embargo, la percepción está lejos de la realidad. Y hoy quisiéramos llevarte a la reflexión a través de lo que dice la Escritura, no por nuestras palabras, sino por lo que revela Dios en la Escritura. Tal vez tú seas un Saulo, que crees que estás viviendo bien, que con los logros que tienes es suficiente, que es todo lo que necesitas, pero te digo que no es así. Porque hoy puedes tener logros, mañana vas a querer más, nunca te vas a sentir satisfecho de ninguna, de otra manera, hasta que conozcas verdaderamente a Dios. Puedes aferrarte a esos anhelos, esforzarte, hacer todo lo posible, tratar de ganar de un lado o del otro lado. Pero sin Dios no hay esperanza, no hay ningún tipo de esperanza. Y por eso te pongo el ejemplo de Saulo. Saulo a la vista humana era una buena persona, no le hacía daño a nadie. En su creencia él estaba seguro que estaba haciendo bien persiguiendo a los cristianos, pero no era así.
Cuando tú justificas tu pecado, y el pecado es hacer aquello que Dios ha prohibido, que tu misma conciencia te señala y que por muchas maneras tú quieras justificar, así te lo apruebe el Congreso, te lo apruebe cualquier persona, si es pecado tu conciencia te lo va a señalar. Y cuando lo veas en otra persona, aunque la persona no te lo diga, te lo va a señalar Dios a través de él. ¿Por qué? Porque el pecado no deja de ser pecado. Y el pecado es engañoso. El pecado es terrible. El pecado deshace la vida del ser humano. La misma escritura dice que la paga del pecado es muerte. No hay otro camino. Aunque lo justifiquemos, aunque lo disfracemos, aunque seamos engañados, porque el ser humano puede caer por las mentiras del diablo, el pecado no deja de tener su consecuencia, y su consecuencia es la muerte. Es decir, la total separación de Dios y la muerte espiritual, por lo cual nunca vas a tener paz, nunca vas a poder estar tranquilo ni satisfecho con tu vida. ¿Por qué? Porque no tienes el propósito de tu vida para el cual tú fuiste creado. Te invito a reflexionar esto. ¿Cuál es tu realidad? Si tú crees por tu opinión que estás viviendo de una manera correcta, te invito a que vayas a la Escritura. Lee la palabra de Dios. Ahí mismo tú te vas a dar cuenta si realmente estás en el camino correcto o estás lleno de oscuridad. Porque tal vez tu razón te diga que estás bien, tal vez tú creas que estás viviendo bien, pero no sea así. Así es que muchas personas como Saulo pueden estar creyendo que están en lo correcto, pero necesitan la intervención de Dios para darse cuenta que esto no es así. Y eso es maravilloso, eso es extraordinario. Quien hemos vivido ese encuentro de Dios como lo vivió Saulo, podríamos decir que es lo mejor que ha pasado en nuestra vida, porque ni una palabra humana ni ninguna otra situación nos hizo comprender nuestra realidad. Solamente ha sido Dios. Y eso es importante porque el Evangelio lo que hace es mostrarte tu verdadera realidad, y empieza con una mala noticia. La mala noticia es que el hombre está en condenación, que eres malo, que no eres justo, que mereces la justa ira y maldición de Dios porque tu pecado lo merece. Y seguramente que no te va a gustar escuchar esto. Eres malo por naturaleza. La maldad habita en ti. Por ti mismo no puedes hacer cosas buenas, y las cosas buenas que llegas a hacer es porque fuiste creado a imagen de Dios. Pero no podrías por ti solo. No lo puede, ningún hombre lo puede hacer, porque todos hemos sido afectados por causa del pecado. Y es obvio que no nos guste, porque lo que más nos gusta es que nos halaguen, que nos digan que estamos bien, que somos los mejores. Pero la realidad es que no es así. El hombre vive en un estado de miseria por causa del pecado. Y para ello necesitamos que la verdad ilumine nuestra vida, como le pasó a Saulo. Vamos a ver lo que dice el versículo 3 al 6. Siguiendo la lectura de Hechos 9, dice la Escritura: y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que te conviene hacer. ¿Qué le sorprendió en el camino a Saulo en plena luz del día? Le sorprendió la luz del cielo. Tan resplandeciente fue que no la pudo ignorar. Que le hizo, también dice la Escritura, lo hizo caer al suelo. Es algo interesante. Dicen algunos que cuando escuchó la voz era muy probable que la identificara, porque seguramente Saulo escuchó predicar al Señor Jesucristo en Jerusalén. Porque si ustedes van viendo las edades, es muy posible que lo llegó a conocer. Porque le dice: ¿quién eres, Señor? ¿No? ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta que le da el Señor dice: yo soy Jesús a quien tú persigues.
Esa luz representaba la presencia del mismo Cristo. En ese momento, Dios le revela a Saulo quién realmente es Jesucristo. No era su enemigo, era el único medio por el cual podía llegar a Dios. Aun cuando él pensaba que estaba bien, se dio cuenta que no era así, porque estaba persiguiendo a la persona, o estaba odiando a la persona incorrecta, estaba odiando al único medio por el cual él podía realmente tener una relación con Dios. Y ojo con esto, Saulo conocía la ley. Si él era conocedor de la ley, también sabría cómo identificar al Mesías, a aquel que Dios había prometido que viniera. Siendo estudioso, siendo apasionado de la ley, ¿cómo era posible que él no entendiera que ese Jesús que predicaba en Jerusalén, que resucitó, que fue crucificado y que resucitó, no era el Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel, si él era conocedor de la Escritura? ¿Qué afectó de tal manera que no lo podía entender? Era su propio pecado, por lo cual ignoraba quién era el que predicaba, por lo cual estaba tan aferrado en el odio y en perseguir a los cristianos. ¿Hasta cuándo es que lo viene a entender? Hasta cuando viene la intervención de Dios que le revela la verdad. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Para muchos el Señor Jesús puede ser un buen maestro, pero Él no vino a ser maestro solamente. Para algunos puede ser alguien que es capaz de hacer milagros y mucha gente lo viene a buscar. Si tú vienes a buscar un milagro de Dios, no te quiero decepcionar, pero Dios no vino a hacer milagros. Lo puede hacer, sí lo puede hacer, y hace grandes y extraordinarios milagros. Y el milagro más grande que tú puedes experimentar es que cambie tu vida, que pases de muerte a vida, porque lo demás es temporal. Si te sana, ¿cuánto te puede durar tu salud? Si te hace rico, ¿cuánto te puede durar las riquezas? Si te da los sueños más anhelados de tu vida, ¿cuánto te pueden durar? Mientras estés aquí en la tierra. Y no necesariamente todo lo que tú deseas o todo lo que tú quieres es bueno para ti, porque te puede llevar a olvidarte de tu propia familia, te lleva a olvidarte de ti mismo y descuidarte, te lleva tal vez a tener soberbia, porque como todo lo puedes y todo lo logras, crees que nadie puede contra ti. Y eso es peligroso, porque la mayoría de nuestros sueños y anhelos son egoístas. Porque estamos pensando solamente ¿en quién? En nosotros. Y parecería como paradójico decir, bueno, ¿cómo es que mis anhelos son egoístas? Porque pensamos solamente en nosotros. No pensamos absolutamente en los demás. Porque si fuera así, muchos no pedirían poder o buscaran poder, ni riquezas. Y no es que esté mal, porque incluso la misma Biblia nos dice que hubieron hombres ricos, pero no fue la prioridad de su vida. Cuando Dios te muestra la realidad, entonces te dice que la riqueza, la prosperidad, la realización de tus sueños no es lo mejor que tienes. Necesitamos ser salvos del pecado y de la condenación, del pecado que habita en nosotros y que nos lleva a ser perversos, de la condenación, porque si no hay arrepentimiento estaremos terriblemente en condenación, lejos de Dios. Si aquí no tienes esperanza, en el infierno mucho menos. ¿Qué le pasaba a Saulo? Saulo precisamente iba a ese camino, pero Dios no lo dejó así. A pesar de que era terco y era aferrado, el Señor intervino. Y quiero recordarte en esta tarde que el Señor ha intervenido también por nosotros, enviando a Jesús al mundo. Jesús no solamente fue un maestro y hacedor de milagros, Jesús es el Hijo de Dios y se encarnó. La misma Biblia dice que Jesús vino al mundo para salvar a su pueblo de sus pecados. El Hijo de Dios vino con un propósito, vino para darnos vida eterna. Y la misma Escritura dice, no hay otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. La misma Escritura dice, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay muchos que se sienten cómodos con terapias y te puede ayudar, te ayuda de manera temporal. Hay muchos que se sienten cómodos haciendo ejercicio. Hay muchos que se sienten cómodos estudiando y tal vez te sacie momentáneamente. Pero lo único que verdaderamente necesita el hombre, primero, para ser feliz
Y para cambiar su vida de una forma grandiosa y ser transformada, lo único que necesita es verdaderamente conocer al Señor Jesucristo. Porque si interviene Dios y Él te habla de esta verdad y te revela esta verdad, no la puedes abandonar. Porque te ilumina de tal manera que entonces te hace ver tu condición en la realidad que estás, te hace ver precisamente que el único medio por el cual puedes ser salvo es el Señor Jesucristo, como le pasó a Saulo. Es algo grandioso porque cambia definitivamente tu vida, el rumbo de tu vida, el rumbo de tus prioridades y el rumbo de tu eternidad. Porque todos vamos a morir algún día. Tal vez lo que hagamos en esta vida cambie un poco nuestro entorno, incluso nuestras amistades, el rumbo, incluso donde vamos a vivir. Pero el conocer a Jesucristo cambia el rumbo de tu eternidad. No sé cuántos años vayas a vivir aquí. Algunos tal vez lleguemos a los 50, algunos no, o no sé, porque la muerte puede sorprender en cualquier momento, hasta a los niños, a los jóvenes. Puedes estar muy sano y la muerte puede llegar de una manera repentina, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar contigo en la eternidad? Ya cuando no estés en este plano, ya que hayas muerto, ¿qué va a suceder contigo? Si aquí en esta vida no conociste y entendiste la verdad, la luz de Cristo, no puedes tener una eternidad llena de esperanza. Digo, si esta vida es difícil, el infierno es terrible. La misma Escritura dice que es un lugar de tormento y aunque el mundo no lo crea, la Biblia lo describe. La Biblia dice que hay un lugar de tormento para aquel que no cree en el Hijo. No puede ver la vida, sino la ira de Dios vendrá sobre él. Sin duda alguna, hermanos, que Saulo en el camino entendió quién era Cristo. Porque su pregunta es, ¿quién eres? ¿Y cuál es la revelación que dice? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Por qué dice estas palabras? Porque Saulo sabía quién era Jesús. ¿Qué era lo que predicaba el Señor Jesucristo? ¿Qué era lo que decía? ¿De qué hablaba? Y él decía que vinieran al arrepentimiento, que confesaran sus pecados porque estaban enemistados con Dios. Y es cuando él entiende esa gran verdad, cuando Cristo se le revela porque estaba totalmente perdido. Y esa es la situación del mundo. No esperemos que este mundo cambie por las leyes que pongan en el país, porque la gente quiera ser mejor. Eso solamente es temporal. ¿Saben lo que necesita nuestro país y el mundo entero? Necesitan conocer a Cristo. Necesitan conocer la verdad que los hace libres y necesitan esa luz para salir de la oscuridad. El apóstol Pedro decía así, ¿no? Dice, el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y dice, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Quiere decir que el mundo está sumido en la oscuridad y lo que vemos que nos parece terrible y que es triste la situación del mundo, no solamente de nuestro país, con toda la depravación que existe, con toda la maldad que existe, esto no es nada. Ese es el resultado de estar lejos de Dios. Pero si hacemos una encuesta y le preguntamos a las personas qué están haciendo mal, la mayoría diría que nada, porque están viviendo su vida, porque se están dando gusto, porque lo perciben de esta manera. Ustedes se ponen con una persona que está a favor del aborto, con lo homosexual, ellos les van a decir que están bien. ¿Quiénes están mal? Los que leen la Biblia, los que dicen que no es así. Y tan es así que nos acusan, ¿no? Y que casi somos criminales por decir la verdad. Y les entendemos en cierta manera, ¿por qué? Porque su ceguera espiritual no les permite ver que los que están mal, ¿quiénes son? Ellos. Y les podremos dar mil explicaciones y decirles a ustedes muchos argumentos, pero mientras la luz de Cristo no ilumine sus mentes, nada puede pasar con ellos. No van a poder entender la verdad, no la podrán descubrir porque está cegado, su vista está cegada hasta que el velo le sea quitado. Y eso solamente ¿quién lo puede hacer? Dios. Y te imaginas que es Dios el que tiene que intervenir en tu vida, tan especial eres y tan importante es Dios, eres tú para Dios, que es Él el que tiene que intervenir para quitarte esa venda, porque Él es el único que puede convencer al ser humano de la maldad de su pecado, de lo equivocado que está en sus caminos, de la vida que lleva disipada y lejos de Dios. Y eso es sorprendente. ¿Quién puede hacer eso?
¿Quién se puede interesar, como nos ven en el país, ¿no? O los gobiernos, ¿no? A nosotros nos ven como un número, no nos conocen. Y las decisiones las basan en números simplemente. No hay un interés real en los gobiernos por las personas. Es en lo que convenga, en lo que sea mejor en las naciones. Pero no saben de nosotros. Digo, tienes la información general que nosotros mismos damos por todas estas situaciones de las redes, pero no saben quién somos, no saben qué pensamos, no saben de nuestras necesidades, no van a ir a suplirlas, no van a ir a hacer nada por nosotros si no hay un interés de por medio para ganarse el apoyo, el cariño de la gente, la aprobación de las personas. Pero hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que domina sobre este universo, a quien sí le interesas. Y le interesas tanto que mandó a Cristo al mundo para darte a conocer la verdad. Y este Saulo, que odiaba a Cristo y a sus seguidores, decía esto a Timoteo: palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores. Y él decía: de los cuales yo soy el primero. ¿Quién le hizo entender a Saulo que era pecador? Cuando él decía: pues si yo cumplo la ley o no. Para él no había alguien mejor porque él amaba la ley. Él se jactaba de cumplirla. ¿Quién fue el único que pudo hacerle ver que no era así, que estaba mal, que estaba por el camino equivocado? Fue Dios. Y el único que puede hacer eso en la vida del ser humano es Dios. Y para Dios somos tan importantes porque somos su creación, que hizo un plan para salvarnos. Cada hombre sigue su camino, cada cual sigue su camino, dice la Escritura, cada cual se apartó de su camino. Dice Salomón, ¿no? Yo solo sé una cosa, que Dios hizo al hombre recto, pero él se encargó de buscarse muchas cuentas. La misma Escritura dice: todos nos descarriamos, cada cual siguió por su camino, pero Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. El inocente, el Hijo de Dios, el santo, el que no ha cometido pecado y nunca cometió pecado, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Eso que ignoramos, eso de lo que nos jactamos, eso en lo que decimos que estamos bien, Cristo lo cargó para que nosotros tengamos paz. Por eso hoy te invitamos a que prestes atención a la verdad. Cristo es la verdad. Es el único camino para llegar a Dios, para que tú tengas felicidad. Y la felicidad no es que se te van a cumplir tus sueños, es que vas a tener paz con Dios. Y tener paz con Dios es mucho más que no estar endeudado en esta vida. Tener paz con Dios es tener sentido en nuestra vida y propósito. Y muchos dirán: pero yo sí tengo paz, no me peleo con nadie. Dice la Escritura que el hombre está enemistado con Dios, porque él va por su camino y no sigue el camino de ¿quién? El camino de Dios. ¿Qué hizo esta luz en la vida de Saulo? Lo humilló. Y es lo que hace el Evangelio, es lo que hace Cristo: humillarte para después ensalzarte. Te dice tu realidad, te muestra la verdad, pero te lleva al arrepentimiento. No es para humillarte y dejarte mal delante de los demás. No es para avergonzarte y hacerte sentir que eres el más malo del mundo, aunque sí lo sientes, porque eso es lo que te lleva al arrepentimiento. Lo lleva para que te arrepientas. Ciertamente es el hombre el que se arrepiente, pero de Dios viene el arrepentimiento, porque si no obra Él en el corazón de la persona, no te puedes dar cuenta de tu maldad ni de tu pecado. ¿Qué es lo que pasó con Saulo? Vamos a leer los versículos 7 al 9. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no viendo a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, metieronle en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Qué hizo Dios al presentarse Cristo en la vida de Saulo? Lo humilló para que viviera ese proceso, para que viera la necesidad de humillarse delante de Dios, siendo él un hombre que, digamos, tenía todo para matar a los cristianos. Eso le daba poder a Saulo. ¿Quién podía detener a Saulo si contaba con las credenciales para hacer lo que quisiera en Damasco?
Le daba poder, tenía poder, pero Dios le mostró que delante de él no tenía que absolutamente nada. Esos 3 días de que no vio le sirvieron para ver su condición y humillarse delante de Dios para que realmente experimentara el verdadero arrepentimiento y entonces aceptara, creyera en el Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. ¿Y por qué creemos que lo hizo? Porque más adelante Dios manda a Ananías y él recibe el Espíritu Santo. Y bueno, vemos la vida de Saulo, que posteriormente se llamó Pablo, que fue un gran predicador y que no le importó dónde tenía que ir, y con la pasión que persiguió a la iglesia fue doble para ir y predicar el evangelio, aquello que había cambiado su vida. Y nuestra vida sin Cristo es como caminar en una cueva oscura. A veces pensamos que podemos ver confiando en nuestras propias ideas y caminos, pero pronto nos damos cuenta que espiritualmente no es así. La Biblia dice que todos hemos pecado y estamos separados de Dios. Vamos a leer lo que dice Romanos 3:23. La Escritura declara la condición real del ser humano. Romanos 3, versículo 23. Dice así la Escritura de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todas las personas están alejados de Dios, por lo tanto, no merecen a Dios. Y a veces el hombre lo ve de una manera distorsionada. Dios no me merece a mí. No, tú no mereces a Dios. Ninguno de nosotros merecemos las consideraciones de Dios. La luz de un nuevo día, el sol, el aire, que son cosas que gozamos gracias a esa gracia general de Dios al hacer la creación. Pero ningún ser humano lo merecemos, porque todos hemos sido egoístas, porque todos le hemos dado la espalda a Dios. Por eso, por causa del pecado, está el hombre destituido de la gloria de Dios. Y obviamente sin la luz de Cristo estamos perdidos en la oscuridad, sin dirección y sin esperanza. ¿Qué es lo que declara el Señor en San Juan 8, versículo 12? Dice la Escritura de la siguiente manera, San Juan 8:12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbrera de la vida. Así como esa luz en esa cueva nos permite ver el camino, Jesús ilumina el camino de la salvación y nos libra de la oscuridad, de las tinieblas, del pecado. Hoy el Evangelio es esa luz que el ser humano necesita. Cristo quiere alumbrar tu vida y mostrarte la verdad y guiarte a la seguridad de una relación eterna con Dios. Si tú crees en el Señor Jesucristo, no vivirás más en tinieblas, sino en la luz del Señor Jesucristo. Y quisiera invitarte en esta tarde a que pienses esto. Si tú murieras hoy, ¿qué sería de tu vida? ¿Cuánto tiempo durarían tus obras que hiciste en este mundo? Tal vez nada más la generación con la que vives se acuerde de ti. Se va a levantar una generación que no sepa quién fuiste, ni celebre tus logros, ni siquiera le beneficien tus logros. Y eso no es relevante. Lo importante es que si tú mueres hoy, ¿dónde vas a estar? La Biblia habla de una eternidad en 2 lugares: el cielo o el infierno. Y es real. Solo aquel que lo conoce lo dice, y es Dios. Porque ningún muerto va a venir a revelarnos lo que hay, porque no pueden venir. Pero Dios, que conoce todas las cosas, que es Dios, que no necesita de ti ni de mí, que es el que sostiene este mundo y te da vida, Él dice que hay un cielo y hay un infierno. Pero tu pecado no te permite entrar en el cielo, tu maldad. Y la maldad es la mentira, como es el adulterio. El pecado es pecado. Tal vez tú digas: yo nunca he matado, y qué bueno, pero lo puedes hacer porque hay maldad en tu corazón. Puedes matar con la mentira, puedes matar con un falso testimonio, desobedeciendo a tus padres, que son cosas que en la sociedad ya no se ven tan mal. La rebeldía es algo que predomina en la sociedad. Hay mucha rebeldía,
desde los niños chiquitos hasta en nosotros. Nos rebelamos a las autoridades, hay mucha rebeldía. Eso es pecado. Esa es la consecuencia del pecado que entró en el mundo. Y por ese pecado, tú no puedes entrar al cielo. Nadie puede entrar al cielo. Pero sí puedes ir derechito al infierno. A ese estado de miseria, a esa eternidad lleno de oscuridad, de dolor, donde dice la Escritura, ¿no? Allá es una eternidad sin Dios definitivamente. Pero el Señor nos mostró un camino. Y ese es el Señor Jesucristo. Te invito a que lo conozcas. Conoce la verdad que cambió a Saulo y que lo hizo el más grande de los predicadores, llamado Pablo, uno de los famosos apóstoles. No por su persona, por el poder. Y él decía que el evangelio es potencia de Dios. Lo vivió, lo experimentó y deseaba que también los demás lo pudieran comprender, porque entendió que al igual que él, muchos de los que se encontró y a los que le predicó estaban en la misma circunstancia que él y no lo deseaba. Por eso anunciaba a Cristo y por eso decía que era fiel el mensaje de compartirlo y no se cansó de que la gente lo escuchara. Pero para que ellos fueran salvos se necesitaba la intervención de Dios. Y eso es realmente precioso. Para los demás podríamos ser un número o una persona en sí. Para Dios somos importantes. Y Dios nos conoce también que aun con todo nuestro pecado, envió a su Hijo Jesucristo para que pagara por nosotros. Porque nosotros no somos capaces, ni podemos hacer nada por nuestro pecado, menos podemos hacer por alguien más. Pero sí mandó a Cristo, por eso dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees que estás en lo correcto, reflexiona, vete a la luz de la Escritura, tan solo con la ley de los 10 mandamientos. ¿Cuántos de esos has quebrantado? Eso es por tu naturaleza. Todos lo hemos fallado, todos hemos infringido la ley de Dios y por eso merecemos la muerte y la miseria en esta vida que trae el pecado. No hay paz para el impío. No hay tranquilidad para aquel que está en pecado. ¿Quieres conocer la paz de Dios? Reconcíliate con Él. La verdad está en Cristo y Él te dice que te tienes que arrepentir de tu pecado. ¿Y qué es arrepentir? Voy a invitarles que busquemos Isaías. Y quiero que lo piensen. Isaías dice de la siguiente manera, y el Señor también, guiando a su siervo, le enseñó también la forma, ¿no? Y lo que verdaderamente es el arrepentimiento. Dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 6. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hoy puede ser la última vez que escuches este mensaje. Tal vez no lo sé porque no sabemos cuánto tiempo vayamos a vivir. Pero hoy Dios te dice que le busques antes que sea demasiado tarde. Pero no quiere que le busques porque te sientes obligado, comprometido. Quiere que le busques con la convicción que vas a dejar tu manera de vivir, que es incorrecta a la luz de Dios. ¿Qué le dice el Señor al hombre? Deje el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Dice, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios está dispuesto a perdonar nuestros pecados. Por eso envió a Cristo al mundo. Pero estos no son perdonados si tú no te arrepientes. Y el arrepentimiento es reconocer que estás mal, que la vida que has llevado no es correcta, no ante los demás, ante Dios, al cual no le podemos ocultar. El salmista decía, Señor, tú conoces mi levantar y mi acostar. De aquí nadie sabe lo que pensamos, ni lo que hacemos en oculto. Tal vez a la vista de los demás seamos como buenos, es buena gente, es amable, pueden tener esa percepción de nosotros, pero quien realmente te conoce
¿Qué piensas? ¿Cómo vives? Allá donde nadie te ve, cuando has sentido odio por alguien, cuando te has querido desquitar, cuando haces algo malo, algo perverso. Es Dios. Y aún así, Cristo vino a salvarte de tus pecados. ¿Pero qué se necesita? Que te arrepientas. Y el arrepentimiento es estar dispuesto a cambiar de camino para ir sobre el camino que Dios ha fijado, el camino de la vida eterna. Así es que si tú no has conocido a Cristo, te invito a que lo conozcas a Él, no a nosotros. La Biblia nos revela que Él es el Hijo de Dios, que Él es el único medio para llegar a ser salvos. Pero también nos dice que si crees en Él, tienes vida. Y vida eterna. Pero también te advierte una cosa, si tú no crees en el Hijo, no tienes la vida, sino que la ira de Dios está sobre ti. Pero si tú ya eres un creyente que ha venido al arrepentimiento, que has confesado tus pecados, te invito que como Pablo, no dejes de predicarlo. Hay muchos que están cerca de ti, que están muertos espiritualmente, y que tal vez tú seas la única oportunidad que tengan de escuchar sobre el Evangelio. El mundo necesita que los cristianos nos levantemos con poder, no nuestro, el poder que tiene el Evangelio, y anunciemos la verdad al mundo. Eso los va a hacer libres. Pero el mensaje como es, Cristo vino a buscar a los pecadores. Vino a mostrarnos cómo estamos. No se van a acabar tus problemas, ni tampoco es que se van a sanar todas tus enfermedades. Lo que te ofrece Cristo es el perdón de tus pecados. Que si te sana, que si tus problemas los puedes sobrellevar, son bendiciones. Pero Cristo vino a darnos vida eterna. Y para que tengamos vida, ¿qué necesitamos? Arrepentirnos verdaderamente. Ten esa oportunidad. Ven al Señor Jesucristo, cree en Él para vida. Reconoce tu mal proceder. No necesitas decírselo a nadie, díselo a Dios porque contra Él has pecado y Él te conoce. Él sabe quién eres. Dile tal cual te sientes, cómo te hace ver tu maldad. Confiésale al Señor y pídele perdón. Porque si tú no pides perdón por tus pecados, poniendo tu fe en el Señor Jesucristo, no puedes tener salvación. Lo que tienes aquí en esta vida es lo único que vas a tener. Y tu esperanza está solamente fundada en cosas temporales, en cosas que se corrompen. ¿Qué va a ser de ti si no lo tienes? ¿Qué va a ser de ti si lo pierdes todo? Pero si tienes a Cristo, hay esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? Que te espera una vida diferente en la eternidad, en la presencia de Dios. Así es que hoy esta luz está disponible para ti. ¿Quieres que ilumine tu vida? Cree en el Señor Jesucristo. Si quieres vivir en tinieblas, lo puedes hacer. Lo único que te digo es que si vives en tinieblas, no tendrás paz. No podrás tener paz ni esperanza. Y deja de eso, no puedes tener una relación con Dios. Conoce a Dios y te vas a dar cuenta que ahí está todo lo que necesitamos. Cualquier carencia que hubiese en nuestra vida, nunca va a ser un obstáculo, nunca va a ser algo, porque lo tienes todo con Dios. Y cuando hablamos de todo es porque tienes el perdón. Si supieras qué significa tener el perdón de Dios, no lo pensarías. Si supieras qué es estar reconciliado con Dios, no lo dudarías, porque es lo que realmente necesitas para tener paz. De ahí, todo lo demás lo puedes sobrellevar. Tus luchas, tus necesidades, todo lo que tú quieras. Pero lo primero que te invito a que hagas en esta tarde es reconcíliate con Dios. Puede ser el mismo caso que Saulo. Saulo creía que estaba viviendo de una manera correcta hasta que Dios le dijo no era así. Pero Saulo no vivió en tinieblas para siempre. La luz del Evangelio resplandeció en su vida. Y es lo que queremos para ti. Por eso te invitaron, por eso estamos predicando esto, porque no queremos que vivas en tinieblas. Nosotros ya sabemos lo que se vive en tinieblas y no es bueno, es triste. Sabemos que es vivir en la luz. Y aunque no somos los más ricos ni los más poderosos ni tenemos todo, tenemos paz. Y esa paz nos permite dormir y esa paz nos permite tener esperanza de una vida mucho mejor, una vida con Cristo, que es lo que realmente necesitamos cada uno de nosotros. Voy a invitarles que cierres ahí tus ojos en tu lugar. Voy a hacer una oración, piénsalo, medítalo. Escucha a Dios. Él te dio la vida
Él te quiere dar salvación. Por eso está Cristo, por eso vino Cristo al mundo. Considera tu vida, piensa si como estás viviendo estás bien. Tú sabes cómo estás, lo que estás haciendo, cómo estás pensando, tus ideales. Pregúntale al Señor si son correctos. ¿Cómo estás? El Señor no quiere que permanezcas en tinieblas, quiere que tengas luz. Y esa luz que te va a permitir sobrellevar todas las cosas que tengas en esta vida. Vamos a orar. Padre y Santo, te damos gracias en esta tarde. Nosotros sabemos que tú nos diste vida y lo podemos entender porque nos los has hecho comprender por tu Santo Espíritu. No lo podríamos entender de otra manera. Y te damos gracias porque has obrado nuestra vida, porque por ti es que lo conocemos. Pero hay muchas personas que no te conocen, que no saben la verdad, que la luz de Cristo no ha resplandecido sobre ellos. Y si hay aquí alguna persona que ha escuchado el mensaje y que está en tinieblas, deseamos con todo nuestro corazón y oramos porque se vuelva de su mal camino. Tú lo conoces. Sabemos que las palabras pueden ser torpes y sencillas, pero tu mensaje es poderoso. Tú enviaste a Cristo al mundo para salvar a los pecadores y todos hemos pecado. Ayúdalos a reflexionar para que esta palabra no vuelva a ti vacía. Retumba en sus corazones por el poder de tu Espíritu, Señor, la verdad del Evangelio, para que habiendo oído puedan creer al anuncio tuyo, no el nuestro, Señor. Y que esta tarde no sea desaprovechada, sino que sea de bien para su vida. Tal vez ellos crean que están viviendo bien, tal vez ellos crean que están sin otra necesidad o no se dan cuenta de su necesidad. Abre sus ojos para que vean. Sácalo, Señor, de la ceguera espiritual como lo has hecho con nosotros. Y que los que hemos creído, Señor, vivamos con amor esa fe en Jesucristo. Levántanos, danos fuerza, ánimo para predicar, para vivir la vida cristiana con gozo, deleitándonos de tu presencia, porque no son cargas, Señor. Disfrutar que es tu día, disfrutar de tus mandamientos, de tu palabra, que nos consuelan, que nos animan, que nos permite tener otra perspectiva de la vida, porque aunque lo perdiéramos todo, no importaría. Y no porque, Señor, no lo necesitemos, sino porque sabemos que tenemos esperanza, porque no estamos solos, tú estás con nosotros. Gracias por la salvación que nos das en Cristo, porque nos has hecho entender, como a Saulo en su momento le hiciste entender la verdad e iluminaste nuestra vida. Hoy rogamos que lo hagas con nuestros familiares y nuestros amigos que no te conocen, Señor. Hazles ver su realidad, la condición en la que se encuentran, de tal manera que se vuelvan a ti, Señor, y de su mal camino. Ten misericordia. Obra conforme a tu voluntad, Señor, en la vida de cada uno y que tu gracia y tu bendición sea con todos y cada uno de nosotros. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga.